Un año más es una maravilla poder juntarnos aquí y más por este motivo. No quiero divagar más porque aquí ahora que tiene que estar es Elena Encinar, nuestra concejala de deporte, en representación de todo este equipo, tanto de la concejalía como del ayuntamiento. Sube Elena. Darle la bienvenida a esta 7ª gala del deporte de Jarandilla. Un encuentro que ya se ha convertido en una tradición muy especial para nuestra localidad. Hoy celebramos el esfuerzo, la constancia y la pasión de quienes día tras día hacen el deporte un camino de superación personal y un ejemplo para nuestro municipio. Esta gala no solo reconoce a los grandes logros deportivos, sino también a aquellas personas y entidades que trabajan en silencio, entrenadores, familias, clubs, voluntarios y amantes del deporte, que con su dedicación mantienen vivo el espíritu jarandillano. Que esta noche sea un homenaje, pero también una motivación para seguir creciendo, para continuar soñando y para demostrar que desde Jarandilla a la Vera se puede llegar tan lejos como se quiera. Antes de comenzar, queremos anunciaros algo, y es que el Gimnasio Municipal de Jarandilla a la Vera se llamará próximamente Gimnasio Municipal Paula de la Calle, en honor a nuestra vecina y deportista Paula. Desde el Ayuntamiento de Jarandilla queremos darte las gracias por ser un ejemplo de sacrificio, pasión y esfuerzo para todos nuestros niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes. He crecido con ella, estamos juntas desde chica y para mí es un honor darle este reconocimiento y nada, que aquí te espero. Su querida y amiga y concejala de deporte, Elena Encinar. Un aplauso al deporte y sobre todo a la amistad y el saber de esta profesión. Aquí cada uno tenemos nuestras capacidades, todas diferentes, y aunque las mías lleven delante el prefijo dis, nunca lo he sentido así. Por eso no creo que sea ejemplo de nada. De hecho, si hay ejemplos hoy aquí, sois todos vosotros y vosotras. Mención especial a mi familia, quienes siempre me han dado alas para volar, a mis amigas y amigos, quienes me habían acompañado desde pequeña o quienes habían aparecido más tarde para quedaros, a quienes me habéis tratado siempre como una persona y no como una persona con o una persona sin. Sé de cerca que no todas y todos lo hemos vivido ni lo vivimos igual, pero me parece bonito imaginar que ojalá algún día todo el mundo pueda hablar de las discapacidades como yo puedo hacerlo hoy, con normalidad, con orgullo, con humor y sin mucho drama. Si este gimnasio consigue eso, si ayuda a que los niños y niñas que pasen por aquí se miren con más confianza y menos miedo, llevará el nombre con todo el sentido del mundo. Gracias por hacer que siempre esté súper orgullosa de llevar el nombre de Jarandilla por bandera. Muchas gracias. Vamos con el mejor equipo base Cadete A de la Escuela de Fútbol de Jarandilla en la temporada 2024-2025. Equipo formado por una gran generación de futbolistas y entrenados por Pablo López, Aurelio Carrador y campeones de la Liga Regular, la primera división Judes de fútbol sala. Además, consiguieron llegar a la final del Campeonato de Extremadura, dando la talla en la final, aunque luego quedaron sus campeones. Por último, se hicieron el título de la Copa de Europa, que reunió a los mejores equipos extremeños de la categoría y se celebró en Castro. Sube a dar el premio. Y recogen el premio, ven aquí nuestros chicos, que vengan por aquí. Y ahora le quiero hablar, alguien tiene que decir unas palabras. Gracias al sacrificio que hemos tenido todos dentro del vestuario, a nuestros entrenadores, a Aurelio, segundo entrenador y portero, Pablo, que al fin y al cabo lleva la vida del fútbol sala, si no hay que pasar de la zona de los que va. Y partimos en una temporada que poca gente confiaba en nosotros y con el sacrificio que tuvimos todos día a día entrenando, nos metimos subcampeones de Liga Regular, en la mejor división de Extremadura y campeones de Copa. Tenemos unas menciones especiales para Seila Cañadas y Lucía Rodríguez. Premiamos a dos de nuestras escaladoras más prometedoras, Lucía Rodríguez y Seila Cañadas, ambas amigas
y escaladora desde los 6 años de edad. En cuanto a Seila Cañadas, ella tiene 5 años consecutivos entre las 10 mejores escaladoras provinciales. Top 5 en el Campeonato de Extremadura de Escalada. 2 años consecutivos compitiendo a nivel federativo en Boulder. Gran nivel demostrando en la base final de la competición de Bloc Cáceres. Un aplauso fuerte para ella. Vamos a continuar con Lucía Rodríguez. 5 años consecutivos entre las 10 mejores escaladoras provinciales. Top 5 en el Campeonato de Extremadura de Escalada. 2 años consecutivos compitiendo a nivel federativo en Boulder. Gran nivel demostrando en la fase final de competición de Cabezuela Cereza Ball. Y ahora entrega el premio al final, y recoger el premio, pues venga, nuestras chicas. Un aplauso fuerte para ellas. Yo también quiero agradecer a la Concejalía de Deporte, al Ayuntamiento de Jarandilla, a mi familia, a mi entrenador, a mis compañeros y espero seguir más escalando con ella y con todo y muchas gracias. Continuamos ahora. Vamos a ver qué nos toca y ahora es el premio a la mejor promesa deportiva, que volvamos con otra chica que también viene pisando fuerte y nunca mejor dicho, que es Lucía González. Jarandilla siempre ha sido tierra de buenos deportistas, a la vista está, y grandes atletas, personas que persiguen sus sueños, y en este camino tenemos a Lucía González, con 13 años recién cumplidos, atleta jarandillana que ya cuenta con importantes méritos a nivel deportivo. Algunas de sus conquistas en los últimos años son un montón de carreras y podium a nivel comarcal en los circuitos populares, siempre en el podium general de carreras populares en su categoría, campeona del circuito popular de La Vera en la categoría infantil femenina en 2025, finalista de los Judes de 80 metros valla en 2025, gran papel en el Campeonato de España de Carreras por Montaña de la selección extremeña celebrado en Barcelona, campeona de Extremadura 2025 de Carreras por Montaña de la FESME Casas del Castañar en su primera participación. Hola, buenas noches a todos. Quería agradecer principalmente a mi familia, que son mi principal apoyo, a mis entrenadores, Enrique y César, y a la Concejalía de Deportes por darme este premio. Muchas gracias a todos. Que es al Sagrado Corazón, el campus de Jarandilla. Fomentar el deporte es un objetivo que todos los que trabajamos alrededor del deporte utilizamos continuamente. Con este premio queremos distinguir a aquellos que han demostrado que el deporte puede cambiar vidas, abrir caminos y generar oportunidades, especialmente entre los niños y las niñas. Si alguien representa estos valores, es el campus de Jarandilla de baloncesto, que cada verano organiza en nuestro pueblo el Club de Baloncesto Sagrado Cáceres, y que este próximo verano vaya por la 15ª edición, llenando durante unos días nuestra localidad de más de 200 chicos y chicas de entre 7 y 17 años, venidos de toda Extremadura y otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía. Desde el Ayuntamiento de Jarandilla queremos agradecer vuestro trabajo y os deseamos muchos más años de éxito y de visita aquí en Jarandilla. Sobre todas las cosas, queremos agradecer al Ayuntamiento de Jarandilla y a la Concejalía de Deporte las facilidades que nos da cada año para hacer aquí el campo. Hace ya 15 años venimos 2 semanas con más de 200 niños y niñas de todas las edades,
llenamos los parques, los pabellones, la piscina del Puente Parral, el Puente de la Serradilla, el supermercado. Desde que nos vamos cada año siempre estamos pensando en volver otra vez al año siguiente. Entonces, bueno, Jarandilla es en cierto modo nuestro pueblo de verano y si nos permitís, pues nos sentimos siempre que somos un poquito de Jarandilla gracias a vosotros. Así que muchas gracias por el premio y por ser como sois con nosotros. Gracias.